El camino de un millonario, de ser mendigo a vivir como un rey en la Ciudad Negra. Negrópolis nunca duerme. Las luces de neón parpadean como estrellas artificiales en un cielo de concreto. En medio del bullicio, un hombre ruinoso, Samuel, que busca algo de comer entre las sobras del mercado. Su cabello enmarañado y su ropa andrajosa cuentan historias de noches frías en la calle. Sin embargo, en sus ojos, un brillo oculto desafía la desolación. Es una inteligencia despierta, una lama en medio de la oscuridad. Esa mañana, el aire frío mordía la piel mientras los vendedores gritaban, intentando atraer a los transeúntes. Samuel escuchaba fragmentos de conversaciones, pero una en particular atrapó su atención. Dos hombres de negocios, con trajes caros y miradas calculadoras, discutían sobre una inversión, algo que podía cambiarlo todo. Hablaban de millones, de oportunidades. El corazón de Samuel latía con fuerza. La inversión en el nuevo desarrollo en el centro puede multiplicar nuestras ganancias, dijo uno, con una voz resonante. Samuel se acercó, casi por instinto, intentando captar cada palabra. Pero en cuanto uno de los hombres notó su presencia, una sombra de desprecio cruzó su rostro. «¡Lárgate, mendigo!», rogó, empujándolo con desprecio. Samuel cayó, el suelo helado chocando contra su cuerpo. La risa burlona de la multitud lo envolvió. Pero sus pensamientos estaban atrapados en la conversación escuchada. Mientras se levantaba, un torrente de recuerdos lo azotó. Su infancia brillante, cargada de promesas, la casa llena de risas, los sueños de grandeza compartidos con su madre. Pero todo se desvaneció en el aire cuando la tragedia golpeó, llevándolo a la calle. Ese día tuvo que dejar todo atrás, su esencia aún ardiente, apagada por la realidad. Samuel sintió el nudo en su garganta, una mezcla de dolor y desafío. La pregunta resuena en su mente. ¿Debería arriesgarse a seguir, Las sombras del pasado lo acechaban, llenas de angustia. La hambre le pesaba en el estómago, pero la adrenalina de la posibilidad de un cambio lo mantenía vivo. Miró a su alrededor, a la ciudad vibrante que lo ignoraba, y se preguntó si ese era su destino, o si aún había tiempo para hacerlo todo diferente. En medio de esos pensamientos, su viejo teléfono sonó. El ruido rasposo de la notificación lo sobresaltó. Al abrir el mensaje, su corazón se detuvo. Sé lo que escuchaste. Te puedo ayudar, pero hay un precio que pagar. Su mano temblaba al sostener el dispositivo. Una mezcla de miedo y curiosidad brotaba en su pecho. ¿Qué hacía ahora? ¿Responder a la tentación de un nuevo camino o dejarlo pasar ahogado en la miseria de su presente? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darles una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Samuel se quedó paralizado, el mensaje brillando en la pantalla como un faro en la oscuridad. Su corazón
latía con fuerza, un tambor resonante en su pecho. La incertidumbre lo invadía. ¿Quién era esta persona? ¿Qué precio tenía que pagar? La adrenalina le recorría el cuerpo mientras sus pensamientos giraban como tornados. Decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Tenía que responder. Con manos temblorosas, escribió un corto «¿Quién eres?». Apenas envió el mensaje cuando un estruendo de gritos le hizo levantar la mirada. La multitud del mercado se apartaba como si un huracán hubiera pasado. Samuel se giró y vio a un grupo de hombres muy bien vestidos. Tenían un aire de poder, un aura que insuflaba temor. De repente, uno de ellos lanzó algo al suelo. Una luz brillante estalló en el aire. Un espectáculo de chispas y humo se expandió, provocando caos entre los transeúntes. La gente gritaba y corría en todas direcciones. Samuel sintió que su corazón se detenía. El pánico erizaba su piel. Toda la atención estaba enfocada en el grupo de hombres, que reían y empujaban a todos a su alrededor. «¡Atrápennos! ¡No dejen que se escapen!», clamó uno de ellos, con una voz de trueno. Samuel observó, incrédulo. En un giro repentino, un hombre de su antiguo pasado salió del grupo. Era Marcos, su antiguo amigo de la infancia, ahora convertido en algo más. Samuel no podía creerlo. Marcos miró a Samuel, y la expresión en su rostro cambió de risa burlona a horror. «¡Samuel, corre!», gritó, su rostro pálido. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Samuel vio a la multitud enloquecer. La confusión se convirtió en caos absoluto. Las luces de neón titilaban en sus ojos mientras el estruendo continuaba. Samuel sintió una presión intensa en su pecho. Intentó abrirse paso entre la multitud, pero algo lo detuvo, como si un hilo invisible lo mantuviera en su lugar. Las palabras de Marcos reverberaban en su mente. ¿Por qué se preocupaba por él ahora? ¿Acaso no lo había abandonado cuando más lo necesitaba? El humo de la explosión se colaba en sus pulmones y de repente se convirtió en una espiral de memoria. Recuerdos de su infancia, de días llenos de risas, de sueños compartidos, pero también las sombras de traición, de promesas rotas. Marcos no solo era un amigo, era el que había decidido irse, dejarlo atrás cuando las cosas se pusieron difíciles. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían, Samuel notó un destello en la mano de Marcos, un objeto brillando. Era un pequeño dispositivo, similar al que se utiliza para realizar transacciones masivas. «Samuel, escúchame». «Esto es más grande de lo que crees», gritó Marcos, pero su voz se ahogó entre el ruido. Samuel solo pudo mirar. Una mezcla de confusión y resentimiento inundaba su ser. ¿Qué estaba haciendo su antiguo amigo aquí? Lo que estaba en juego superaba a ambos. Con un nuevo sentido de urgencia, Samuel se lanzó hacia Marcos. Quería entender. Quería respuestas. La multitud aún estremecía la calle. Máscaras de miedo y caos se instalaban en el aire. Las luces de neón brillaban intensamente mientras la plaza se inundaba de sombras. Entonces resonó otro grito, esta vez de dolor. Samuel giró la cabeza y vio a un hombre caer al suelo. La risa de los poderosos se tornó en desasosiego. Samuel comprendió que algo había cambiado, algo que ya no era solo su vida. Era una red de traición, secretos y ahora una promesa de venganza. La esperanza de salir de la miseria parecía más lejana que nunca. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para recuperar su vida? ¿Y cuál sería el costo?
Las preguntas flotaban en su mente, mientras la ciudad seguía girando, indiferente a su lucha personal. La historia de un mendigo se transformaba, pero no había certeza de si sería un final feliz. Las luces de neón parecían danzar en la confusión, mientras Samuel lanzaba una mirada angustiada a Marcos. La ciudad a su alrededor se había convertido en un infierno ardiente. El estruendo y las risas burlonas de los hombres bien vestidos llenaban el aire, mezclándose con gritos que resonaban como ecos de desesperación. Pero en el caos, algo más capturó su atención. Una figura oscura, casi perdida entre las sombras, se acercaba a ellos. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que lo hacía lucir. No era solo un espectador del caos, parecía ser parte de ello. Sin previo aviso, el extraño sacó un arma. El brillo de la metal le heló la sangre a Samuel. ¡Alto!, gritó el hombre, apuntando. La multitud se sumió en un silencio rápido, todos paralizados por la amenaza. Marcos soltó un grito ahogado. ¡Samuel, huyendo ya! Pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño giró el cañón de su arma hacia Marcos. Los ojos de Samuel se abrieron con horror. ¿Por qué se iba a llevar a su amigo? El tiempo parecía detenerse. «¿Qué estás haciendo?», rugió Samuel, su voz temblorosa. «Tu amigo no es quien crees que es», respondió el extraño con una calma inquietante. Su mirada estaba fija, fría. «Es un ladrón, un traidor que está jugando con fuerzas que no comprende. Y tú, Samuel, estás en su camino». Las palabras se hundieron en el pecho de Samuel, como un puñal afilado. No podía ser. El rencor y los recuerdos de la infancia se entrelazaron, creando un nudo en su garganta. «Marcos, su amiga de antaño, un ladrón, es imposible», gritó, pero su voz temblaba. La rabia y el amor se entremezclaban mientras miraba a su antiguo amigo, quien ahora parecía ser un extraño. El extraño sonrió. «¿Cuántas veces lo viste entrar y salir en la noche? ¿Y qué es eso en su mano?». Un movimiento brusco, y la pequeña transacción brilló en la palma de Marcos. Un dispositivo, un artefacto de los grandes negocios, uno que podría cambiar la vida de cualquiera, pero también destrozarla. «Marcos, ¿qué es eso?», Samuel preguntó, su voz apenas un susurro. El pasado lo atrapaba en un torbellino de emociones. «¿Estamos en este lío por culpa tuya?». Marcos se puso pálido. «Samuel, yo no es lo que piensas». A medida que intentaba explicar, el ruido comenzó de nuevo. El caos a su alrededor resurgía como una ola violentamente imparable. Pero la mirada de Samuel solo podía estar en la cara de su amigo, desgarrada por el conflicto. «¡Silencio!», gritó el extraño, y en un abrir y cerrar de ojos la atmósfera cambió. La multitud comenzó a dispersarse, dejando a Samuel y Marcos en medio del caos. Esto se acabó. El juego se volvió real, y tú, Samuel, has continuado demasiado tiempo sin saber lo que realmente está en juego. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Desde la multitud, un disparo resonó. Todo se volvió borroso por un momento. Samuel no pudo procesar. Un grito desgarrador escapó de sus labios. «No», pero era demasiado tarde. El proyectil voló directo hacia el extraño. Un golpeteo sordo resonó mientras el hombre caía, desvaneciéndose en el suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Todo se oscureció y el caos se transformó en frío silencio. Samuel y Marcos permanecieron allí atónitos, mirando el cuerpo que yacía ahí ensangrentado. El horror se extendió,
y en medio de ese desasosiego, la figura del misterioso tirador desapareció en la bruma del anochecer. Marcos finalmente miró a Samuel, su expresión entremezclada de miedo y súplica. «Samuel, esto no ha hecho más que comenzar. La verdad, los secretos y un nuevo dilema se cernían sobre ellos como un manto pesado». Samuel se dio cuenta de que la vida que conocía, las promesas de esperanza de un futuro mejor, podían haber sido destruidas en un instante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo cómo la realidad comenzaba a desmoronarse en su alrededor. La ciudad negra lo observaba, indiferente a su sufrimiento. La luz de la mañana aún ni había llegado, y el camino que una vez parecía claro, ahora era un laberinto de incertidumbre. ¿Sobrevivirían a lo que estaba por venir? En la profundidad de su ser, comenzaba a preguntarse si su búsqueda de un nuevo destino La imagen del extraño caído a sus pies era una visión que se quemaría en sus mentes. Pero antes de que pudieran procesar lo que había sucedido, un estruendo sacudió el entorno. Ventanas rompidas, cristales cayendo. Una serie de disparos estallaron en el aire, resonando como truenos. La multitud, que ya había comenzado a dispersarse, volvió a entrar en pánico. Gritos y llantos se mezclaban con el eco de las balas. «Samuel, hay que irnos», gritó Marcos, con su rostro pálido como un fantasma. Samuel no podía moverse. Los recuerdos de su infancia, la traición de Marcos, la explosión, todo se convirtió en un torbellino. Tenía que entender, tenía que saber, pero antes de que pudiera articular una palabra, un hombre del grupo de figuras de poder se lanzó hacia ellos. Era alto, con un aire de autoridad palpable. «¡Atápenlos!», espetó, con una voz que retumbó como un tambor. De repente, el caos se volvió caótico. La multitud se disolvía, pero ellos, atrapados en un mar de confusión, no sabían hacia dónde correr. De repente, en medio de todo, otra figura emergió, una mujer de cabello oscuro y mirada intensa. Samuel la reconoció de inmediato. «¡Catalina!», exclamó. Era su hermana, a quien había creído perdida para siempre. La última vez que la había visto, las llamas devoraban su hogar. La incredulidad lo paralizó un instante más. ¿Qué hacía ella aquí? «¡Samuel! ¡Corre!», gritó Catalina, su voz clara en el caos. «¡No es seguro!». Él no podía moverse, sus pies estaban enraizados. Miraba a Marcos, después a Catalina. ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó, la voz temblando. «No es momento para eso. Hazlo ahora», insistió Catalina, sacando algo de su chaqueta. Era una pequeña pistola, brillante y amenazante. Samuel tragó saliva. «¿Tú tienes un arma?». La incredulidad lo invadió, pero su hermana lo miraba con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Necesitamos salir de aquí. Están detrás de nosotros, Samuel. A ellos no les importa quién seas. Solo quieren eliminar a los testigos». Fue ahí cuando algo hizo clic en su cabeza. Las palabras de aquel extraño, las dudas sobre Marcos, algo humeaba en su interior. En medio del caos, un disparo más rompió el aire. Samuel sintió la presión en su pecho. «¡Detente!», gritó, mirando a su hermana. Pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión de luz destelló. El ruido ensordecedor resonó, el suelo tembló, y de repente Marcos se abalanzó hacia Catalina. «¡No! ¡No! ¡No!», Samuel gritó. Marcos, ahora envuelto en un frenesí, sacó su propio dispositivo.
Tú no sabes lo que estás haciendo, chilló, su rostro lleno de desesperación. Fue en ese instante, en la locura de la luz y el ruido, cuando Samuel comprendió la razón por la cual Marcos había estado ausente, por la cual había dejado todo atrás. «Estabas con ellos», murmuró, sus palabras cargadas de dolor. «Samuel, escucha. Todo lo que he hecho lo hice por ti, por nosotros». «Está en juego más de lo que imaginas», suplicó Marcos, mientras las balas continuaban silbando al pasar. Pero Catalina, ágil y decidida, empujó a Marcos lejos de ellos. «Él debe irse. No podemos confiar en él». El tiempo se mantenía en un tenso suspenso. Samuel miró la escena. Su hermana, con su pistola desenfundada. Marcos, tembloroso, como un niño perdido. Y aquel grupo de hombres que se acercaba, como sombras del pasado. «¡Detrás de ti!», gritó alguien. En un instante, todo cambió. Un hombre del grupo se desvaneció hacia la oscuridad, y en un giro inesperado, un destello brilló en sus manos. «¿Qué?», murmuró Samuel. Y en un instante la luz estalló, una onda concentrada. Y lo que vino después fue aún más desconcertante. Una figura imponente irrumpió en el lugar. Un rostro conocido, uno que pensó que había desaparecido para siempre. Su madre, de pie allí, radiante, como si nunca hubiera partido, como si nada nunca hubiera pasado. Samuel se quedó sin aliento. «Samuel», gritó su madre, pero en su mirada había algo. No era el alivio de una madre que reencuentra a su hijo. Era algo más profundo, algo perturbador y distante. «¿Qué está pasando?». Su voz se quebró. Las dudas que lo perseguían desde su infancia regresaban, absorbiéndolo una vez más en un manto de confusión y ansiedad. ¿Quién eran realmente estas personas? ¿Qué secretos llevaban en sus corazones? La ciudad negra, antes indiferente a su sufrimiento, ahora parecía observarlos con curiosidad. La verdad flotaba en el aire, más pesada de lo que nunca imaginó. La noche aún no había terminado, y el síntoma de lo que venía era como un frío cuchillo en su piel. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Samuel y Marcos quedaron parados en estado de shock, observando a su madre, una figura que pensaron atrapada en el pasado. El rostro de ella era inconfundible. Las líneas de su piel marcaban huellas de dolor, pero cada rasgo irradiaba una fuerza que parecía desafiar el tiempo. «Mamá», murmuró Samuel, apenas creyendo lo que veía. Las preguntas llameaban en su cabeza, pero su duda quedó atrapada en la garganta. «Samuel, escúchame». La voz de ella retumbó con urgencia. «No hay tiempo. Necesitamos huir ahora. No puedes quedarte aquí». Una mezcla de confusión y desconfianza invadió a Samuel. ¿Por qué había regresado? Y más importante aún, ¿qué había cambiado en todo este tiempo? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Catalina, su hermana. «Mamá, cuidado». El tiempo pareció detenerse. Algo oscuro y rápido se lanzó hacia ella desde las sombras. Sin pensarlo, Samuel se abalanzó hacia adelante. Su corazón palpitaba con fuerza. «¡No!», gritó al instante. Pero era demasiado tarde. Un brillo metálico relampagueó en la oscuridad. Un disparo resonó de nuevo, y Samuel sintió
como si un tubo de acero le atravesara el pecho. Catalina cayó, y el mundo se desmoronó a su alrededor. El eco de la bala retumbaba, pero el grito de su madre, mezclado con el rugido del dolor, llenó el aire. El caos se desató, y él se encontró atrapado en un torbellino de emociones. ¡No! ¡Catalina! ¡No! Samuel se arrodilló junto a su hermana, que yacía en el suelo, su mirada perdida en la nada. La escena era macabra, el brillo de sus ojos apagándose lentamente. ¡Despierta! ¡Por favor!, gritó como si su voz pudiera traerla de vuelta. Pero entonces un nudo en su garganta se convirtió en un grito de desesperación. Marcos se acercó, el rostro demacrado por el horror. «Vamos, Samuel, necesitamos irnos». Pero Samuel no podía moverse. La visión de Catalina lo mantenía en shock. En ese momento, la idea de huir parecía escandalosa e inaceptable. Las luces de neón parpadeaban, iluminando todo de una manera distorsionada. La multitud, que antes miraba con curiosidad, ahora corría en todas direcciones. Gritos y llantos llenaban el aire. Samuel sintió que el corazón se le encogía mientras un dolor abrumador lo atravesaba. Su hermana, la única conexión que le quedaba con su pasado, ahora era un recuerdo inalcanzable. Y aquel extraño que había apuntado a Marcos no era un simple tirador, era un enemigo encubierto, un ladrón que había arrastrado a su familia a un juego mucho más oscuro. De repente, lo horrible se volvió más claro. «¿Qué has hecho, Marcos?», espetó, su voz llena de un rencor que brotaba de las profundidades de su ser. La incredulidad se mezclaba con la rabia. «¿Estás detrás de esto?» «No, Samuel, lo juro, no sabías lo que estaba en juego», intentó explicar Marcos. Sus palabras ahora parecían vacías. Samuel vio en sus ojos un destello de miedo, pero se sentía incapaz de creerle. Detrás de esa fachada, parecía que la verdad no había sido revelada. De repente, una explosión retumbó en las inmediaciones, el suelo vibraba, y las paredes del edificio cercano se desmoronaban. «Hoy hay que salir», gritó su madre, forzando a Samuel a levantarse. La mirada de ella se tornó seria y determinada. «Este lugar no es seguro. Todo debe cambiar. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginamos». Samuel miró a su madre, todavía sin entender. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», preguntó, la voz quebrándose. Pero antes de que ella pudiera responder, una oscuridad profunda se filtró en su corazón. Tenía que decidir, confiar en su madre, quien había estado ausente durante tanto tiempo, o permanecer con Marcos, cuyo destino parecía entrelazarse cada vez más con el dolor y la pérdida. En el caos, la figura del extraño lentamente emergió de la confusión. «¿Crees que puedes escapar, Samuel?», llevaba en la mano algo brillante. Samuel se sintió atrapado entre dos mundos, la lealtad a su familia y el peligro de un pasado que nunca iba a liberar. «¿Qué tienes en tu mano?», preguntó, su voz llena de desafío, buscando respuestas donde ya no había certezas. El extraño sonrió, acercándose como un depredador. «Hoy es solo el comienzo. El verdadero juego recién comienza». A medida que esas palabras resonaban, la ciudad negra parecía hacerse eco de su siniestra promesa. La verdad que tanto había anhelado ahora se desvanecía en un horizonte lleno de sombras y misterio. Y dentro de esas sombras estaba su futuro,
aterrador y fascinante. ¿Podrían sobrevivir a lo que se avecinaba? Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Samuel y Marcos estaban paralizados, el extraño sonriendo con esa confianza inquietante. Hoy es solo el comienzo. El verdadero juego recién comienza. Las palabras eran como un eco que retumbaba en la mente de Samuel, mientras su atención se centraba en la figura de su madre, que era un fantasma de su pasado. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Samuel era un susurro, titubeante entre la rabia y el miedo que sentía. Pero el extraño no respondió. En cambio, hizo un movimiento brusco con su mano, como si su paciencia se agotara. «Necesitas elegir, Samuel», dijo, su tono grave. «Ese dispositivo que tiene tu amigo», apuntó a Marcos, «es más que un simple artefacto. Tiene el potencial de destruir vidas, pero tú puedes tenerlo. Puedes cambiar tu destino». «No le hagas caso, Samuel», gritó Marcos, angustiado. «No confíes en él. Se está aprovechando de ti». Pero antes de que pudo terminar, la tensión en el aire se volvió palpable. Las luces de neón parecían vibrar, anticipando lo inexorable. Samuel temblaba. Miró entre su madre y Marcos, sintiendo la presión en su pecho. «¿Qué me estás ocultando, mamá?», preguntó, buscando respuestas en su rostro. Su madre gritó, pero el estruendo de una explosión cercana lo ahogó. La tierra tembló bajo sus pies, y en un instante, el mundo que conocían se desmoronó. Las ventanas del edificio, frente a ellos, estallaron en 1000 fragmentos, como un cristal que se quiebra bajo presión. Fue un caos total. La multitud gritando, corriendo, mezclándose con el grito ahogado de su madre. Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Atrápenlos!», resonó la voz del extraño, que ahora sonaba más como un decreto que una advertencia. El pánico se disparó. La gente corría, pero Samuel sabía que no podría moverse, no hasta tener la verdad. De repente, algo se interpuso en su campo de visión. Otra figura, oscura y veloz, apareció de la nada. No era un espectador del caos. Era una mujer, con un rostro familiar, que se abrió paso entre la multitud. «¡Samuel!», gritó. Sus ojos eran como llamas, llenos de furia. «¡Vámonos ya!». Él estaba paralizado, todavía aturdido por la llegada de su madre y el caos. «¡Espera! ¿Quién eres?», preguntó, tratando de recordar. Pero la mujer no respondió. En un giro del destino, el extraño levantó su arma. Un disparo resonó. Todo se movió en cámara lenta. Samuel sintió que el tiempo se detenía. La mujer se interpuso. La bala impactó y todo cambió. La figura familiar cayó y cuando Samuel corrió, se dio cuenta de algo devastador. La mujer, su hermana Catalina, yacía en el suelo, con los ojos abiertos pero vacíos. El grito de su madre se unió al caos. «¡Catalina, no!». Samuel sintió que el mundo se oscurecía. El dolor era como un golpe en su pecho. Una ola de desesperación lo invadió. La verdad, la culpa y la rabia se arremolinaban en su interior. Marcos se lanzó hacia el cuerpo de Catalina, su rostro pálido transformándose en horror. «¡Oh, no, no! Catalina, despierta». Pero su mirada ya no respondía. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo él. La traición, el dolor y la pérdida le pesaban. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué su hermana? Todo fue un plan.
acertó a murmurar Marcos, al borde de las lágrimas. Samuel giró hacia él. Una chispa de odio se encendió. ¿Cómo puedes decir eso en este momento? Pero antes que pudieran darse cuenta, el extraño se abalanzó hacia ellos. Esto no ha hecho más que comenzar, gritó, mientras se giraba hacia la figura que había caído. Ella fue la clave. Sin ella, ya no hay más juego. La revelación fue un golpe que dejó a Samuel sin aliento. ¿Qué estás diciendo? Se desmoronó. La figura que había querido recuperar ahora era un hilo en un tablero de ajedrez grotesco. Un sacrificio que él nunca había deseado. La escena se tornó en un caos. La gente corría, los disparos resonaban, pero en el centro solo había un vacío abrumador. Samuel miró a su madre y luego a Marcos, quienes parecían tan perdidos como él. Todos eran parte de un plan más siniestro de lo que jamás imaginó. «¡Nos están atrapando!», gritó su madre, el pánico marcando sus ojos. Samuel sintió que su propio corazón se aceleraba. El dilema era abrumador. Tendría que decidir a quién confiar, pero sus opciones eran terriblemente limitadas. Entonces el planeta se movió, y la oscuridad que lo rodeaba adquirió forma. El extraño había desaparecido entre la multitud. Una sombra modelada al pasado, que ahora parecía burlarse de él. Samuel miró a su madre y a Marcos, y en ese instante supo que la verdad podría ser su peor enemigo. Todo lo que una vez había creído se desmoronó como un castillo de naipes, dejando a Samuel parado frente a un abismo de incertidumbre. ¿Qué seguiría después? La ciudad negra lo miraba, indiferente a su dolor, mientras él se preguntaba si la pérdida de su hermana lo plegaría a un destino mucho más oscuro. La escena era un caos. La multitud rugía y el aire estaba lleno de gritos y llantos. Samuel caía de rodillas, su corazón golpeando como un tambor descontrolado. La figura de su hermana, arrodillada en el suelo, se perdía en el tumulto. Su madre lloraba, un llanto desgarrador que perforaba el bullicio a su alrededor. «Catalina», murmuró Samuel, sus ojos fijos en el cuerpo inerte. ¿Qué había pasado? La acción estalló a su alrededor, pero él estaba atrapado en un instante que se sentía eterno. Marcos, temblando, se acercó a ellos. «Vamos, Samuel, no podemos quedarnos aquí». Su voz era un susurro ahogado, pero Samuel no podía moverse, casi como si las sombras que se acercaban lo hicieran sentir que estaba paralizado en un sueño aterrador. El ruido de la multitud se desvanecía en su mente. «¡Samuel!», gritó su madre otra vez, y él alzó la vista, su rostro empapado de confusión y dolor. Pero todo mutó. El pánico, la ansiedad y la rabia giraban en su interior. Fue entonces que el extraño reapareció. Con un movimiento rápido, se plantó en el centro, con la mirada fría y calculadora. «¡Atrápalos!», ordenó de nuevo. Su voz resonaba, aguda y autoritaria, como un gong que reverberaba en el aire. De repente, un grupo de hombres tenían las armas desenfundadas, y la amenaza era inminente. Pero lo que sucedió después cambió el curso de todo. Un grito desgarrador rompió el ambiente. Era la voz de su madre. «¡No! ¡Detente!». Samuel giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con la figura del extraño, que levantó la mano justo a tiempo para evitar que algo chocara contra él. El caos se detuvo para dar paso a una nueva visión. Las balas volaban en todas direcciones, pero había un brillo más intenso. La mano del extraño se movió,
y el aire se llenó de un destello cegador. Samuel sintió como si una ola de energía lo recorriera. La luz interrumpió todo. Cuando los ojos de Samuel se ajustaron, lo que vio lo dejó helado. Allí, detrás del extraño, aparecía Catalina, con el rostro lleno de determinación. «No puedo dejar que te hagan daño, Samuel», exclamó, y en su mano llevaba un dispositivo brillante, similar al que había visto en la mano de Marcos. Pero había algo diferente, un aura de poder, un brillo que chisporroteaba como si las estrellas mismas estuvieran contenidas en esa pequeña máquina. «¿Qué es eso?», preguntó Marcos, tan sorprendido como Samuel. Pero el rostro de Catalina se oscureció. «No tienes idea de lo que está en juego». Su voz era grave, un eco de verdades ocultas, mientras el extraño retrocedía. Los hombres se detenían, perplejos. La ciudad, que había sido un mar de caos, ahora se llenaba de un silencio inquietante. Fue en ese momento de suspensión que Samuel sintió que su mundo se trastornaba de nuevo. Todo lo que creía saber, los secretos enterrados, tomaban una nueva forma. Catalina miró a su madre. «Lo siento, tuve que hacerlo», le dijo, los ojos enrojecidos. En su mirada había una mezcla de tristeza y poder, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Había estado su hermana involucrada en algo tan oscuro, tan peligroso? «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Samuel, pero su voz se perdió en el aire cargado. La luz fue rápidamente reemplazada por oscuridad nuevamente, como si una nube pesada cubriera la escena. El extraño, aún en pie, sonrió. «Ella es parte de esto, Samuel. Siempre ha estado en el medio». Sus palabras cayeron en el aire como un peso, golpeando a Samuel como una bolsa de cemento. «No, no puede ser». El horror se apoderó de él. Miró a Catalina, que ahora se mantenía firme, un nuevo fuego brillando en su interior. «¿Siempre has estado con ellos? ¿Con ellos? ¿Con el enemigo?» Catalina, en un instante, levantó la mano y el dispositivo brilló intensamente. «Es por eso que necesitas entender, Samuel. Es la única forma de escapar». Samuel sintió que su corazón se caía. La verdad que tanto había anhelado se convertía en una traición aterradora. La urgencia palpitaba en el aire. ¿Escapar de qué? ¿De ustedes? El caos estalló de nuevo. Pero para Samuel, el dolor iba más allá de las circunstancias inmediatas. Tenía que decidir. La luz del dispositivo reflejaba en sus ojos, pero la oscuridad en su corazón sentía que iba más allá. Fue un instante, pero se sintió como un latido eterno. La revelación de su hermana, la traición que iba en contra de su naturaleza. El tiempo estaba a punto de colapsar sobre ellos. La conexión que una vez pensó inquebrantable se desilusionaba en un instante. Mientras el caos giraba a su alrededor, Samuel se preguntó si podría realmente confiar en su propia sangre. ¿Qué haría ahora? La ciudad negra mantuvo su silencio, con un futuro incierto a la vista. Las luces de neón iluminaban el caos como si la ciudad misma estuviera viva, un pulso acelerado que apenas podían soportar. Samuel miró a Catalina, a esa hermana a la que había perdido. «¿Por qué, Catalina? ¿Por qué no me dijiste que estabas en esto?» Su voz se rompió, escupiendo dolor. «No es el momento, Samuel», respondió ella, sus ojos fijos en el extraño que parecía disfrutar del espectáculo.
Su respiración era entrecortada, como si cargar con la verdad que había guardado durante tanto tiempo la estuviera consumiendo. Era evidente que tenía algo más que revelarle. La tensión en el aire era un hilo tenso, y Samuel no podía ignorar la mirada de su madre, llena de desesperación. «Samuel, confía en ella», gritó. Cada palabra era un intento desesperado de mantener unida a su familia. Pero Samuel sentía que su mundo quebrantado palpitaba más que nunca. La acusación de la traición envolvía todo. Entonces, de repente, un estruendo sacudió el entorno. Un camión de carga irrumpió a gran velocidad, atravesando la plaza con un rugido ensordecedor. Samuel se giró justo a tiempo para ver cómo el vehículo se estrellaba contra el grupo que rodeaba al extraño. Fue como si el tiempo se detuviera. El choque resonó, y en un instante todo cambió. Las sombras se transformaron. Antes de que pudiera comprender, el camión lanzó cuerpos al aire como muñecos de trapo, y el polvo envolvió todo en un manto gris. Gritos de horror y de pánico invadieron el aire, un eco de caos absoluto. Samuel apenas podía moverse. La mente le gritaba que debía ayudar, pero sus pies estaban pegados al suelo, testigos de un horror que nunca había imaginado. Fue entonces, en el fragor del caos, que vio algo impactante. El extraño, con una sonrisa siniestra, había desaparecido entre la multitud, y en su lugar, una figura se elevó del polvo que se arremolinaba. Era otra mujer, familiar por su cabello y sus ojos brillantes. «Alma», gritó Samuel, apenas reconoció a su madre. ¿Cómo era posible que estuviera ahí después de todo lo que habían vivido? «Sígueme», exclamó ella, extendiendo la mano hacia él. Pero el tiempo no les daba tregua. Samuel corrió hacia su madre, pero antes de que pudiera alcanzarla, un sonido atronador interrumpió sus pasos. Una segunda explosión hizo tambalear el suelo, y una lluvia de escombros se desplomó a su alrededor. «Catalina, corre», gritó, pero la mirada de su hermana se quedó petrificada. Lo que antes era confusión, ahora era puro terror, y esa luz en los ojos de su madre se desvaneció en un instante. Alguien más estaba ahí. No era un aliado, era un depredador entre ellos. De repente, el paisaje cambió de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se silenció. Aquello no era solo un ataque, todo había sido orquestado. Un hombre que nunca había visto antes apareció. Un traje oscuro que contrastaba con la carnicería a su alrededor. ¿Más traición en la familia?, dijo con desdén, las palabras como un puñal. Las revelaciones comenzaron a atropellarse. La voz del extraño reverberaba en su mente, mientras se daba cuenta de la verdad horrorosa. «Todo ha sido un juego», gritó, su pecho abrumado. «Tú también, Catalina». Se giró hacia ella, el dolor y el asombro colisionando. «Samuel, escúchame, todo ha sido para protegerte», dijo Catalina, acercándose. Pero en su mirada había una conspiración, una sombra que delataba un secreto devastador. «La única forma de liberarte de esto era actuar. Tu madre, yo». Un disparo resonó al fondo, interrumpiendo sus palabras. La tensión se volvió palpable. «El tiempo se acaba», gritó el extraño. Su rostro retorcido en una sonrisa. Samuel empezó a comprender que estaban atrapados en algo mucho más grande. Mientras la confusión estallaba a su alrededor, una cadena de decisiones difíciles se formó en su mente. Enfrentarse a sus seres más queridos para descubrir la verdad detrás de toda la traición,
o seguir corriendo en un juego cuya lógica se había desmoronado. La senda se oscurecía, y en medio de la tormenta, el destino de todos pendía de un hilo, desvelando una verdad retorcida que hacía tambalear todo lo que había creído. Las llamas de la realidad empezaban a consumirlos, y el aterrador futuro acechaba en su sombra. ¿Cómo podría confiar en nadie cuando todo a su alrededor era una trampa mortal? Y así, la historia estaba lejos de su conclusión. La escena se transformaba en una espiral de confusión. El estruendo de los disparos seguía resonando, mientras el polvo y el caos invadían la plaza. Samuel se sentó en el suelo, con la mirada fija en Catalina, su hermana, mientras sus palabras se deslizaban por el aire. Es la única forma de escapar. Pero antes de que pudiera procesar. «Catalina, no». Su voz, llena de desesperación, se elevó por encima del ruido, y Samuel giró rápidamente la cabeza hacia ella. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una sombra se acercaba, una figura envuelta en oscuridad que se deslizaba entre la multitud. Con un movimiento rápido, el extraño al que habían visto antes apareció de nuevo, una sonrisa torcida en su rostro. «¿Listo para jugar, Samuel?», dijo, y sin previo aviso, lanzó un dispositivo al suelo. Una bomba de humo estalló en una nube densa que oscureció todo a su alrededor. El aire se volvió irrespirable. Samuel comenzó a toser, sus ojos ardían. Entre el caos, vio moverse a su madre, intentando alcanzar a Catalina. «No, mamá, regresa», gritó, pero ella estaba perdida en la confusión. La nube de humo lo envolvió y se sentía atrapado, como si todo su mundo se hubiera vuelto una espiral de desesperación. Y entonces, el giro que nadie vio venir. Una figura emergió del humo. Era un hombre alto, con una chaqueta negra y una mirada fría. «¡Basta!», exclamó, y todos se dieron vuelta hacia él. Con una rapidez sorprendente, levantó una pistola, y antes de que Samuel pudiera reaccionar, disparó. El sonido fue ensordecedor. La explosión resonó en sus oídos. Todo se detuvo por un segundo, y luego el tiempo volvió a moverse. Samuel sintió algo cálido y oscuro empapando su piel. Miró hacia abajo y vio a su madre en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, la vida desvaneciéndose de su rostro. Fue un impacto devastador. «¡No! ¡Mamá!», gritó, cayendo de rodillas a su lado. La imagen de su madre y su rostro tranquilo lo devastó. La verdad lo golpeó. La traición. Aquella familia que había creído inmune a los secretos, ahora se desmoronaba ante sus ojos, y el dolor volcánico en su pecho era casi insoportable. «Ven aquí, Samuel», dijo el extraño, su voz oscura. «Sabías que esto era solo el principio. Todo lo que te ha pasado es parte del juego, un juego que tú no comprendes». Con esas palabras, el mundo de Samuel dio otro vuelco. Miró a Catalina, sus ojos llenos de miedo y culpabilidad. «¿Sonríes?», preguntó, el dolor y la furia fluctuando en su voz. «No era mi intención. Pensé que podía protegerte». Pero su voz se apagó al ver la transformación en la expresión de su hermano. Samuel sintió un nudo en su garganta. La multitud rodeaba la escena, murmurando y gritando. «Es un juego de traiciones», decía uno. «Mira lo que ha pasado», resonaba otro. Samuel levantó la vista y vio la expresión de horror de los demás, la certeza de que todo había cambiado.
No puedes ser parte de esto. Samuel gritó a Catalina. Su corazón se desgarraba. Había estado ahí, siempre a su lado, y ahora se sentía más solo que nunca. Tú también, le reprochó. Pero antes de que pudiera continuar, una sombra se arrojó sobre él. Era el extraño, avanzando. Ignorando el caos y la conmoción, levantó de nuevo el objeto brillante que había tenido su hermana. Este dispositivo es la clave, Samuel. Con esto puedes cambiarlo todo, pero debes estar dispuesto a hacer un sacrificio. Sacrificio. La palabra lo atravesó como un puñal. ¿Pero qué sacrificio? Su voz apenas un susurro. El extraño sonrió. Con esa sonrisa vino una revelación devastadora. No es solo su vida que debes ofrecer. Es la única manera de protegerte de lo que viene y de lo que ya has perdido. Las palabras hicieron eco en su mente, y antes de que pudiera procesar toda la verdad, un estruendo sacudió el suelo. Otro ataque, otra explosión que resonó en su núcleo. Entonces, el caos volvió a desatarse, pero Samuel sabía que había cruzado un umbral. En ese instante, su vida se transformó para siempre. Sostenía la mano brillante de su madre en la suya, pero la decisión que dejaba entrever se sentía más pesada que nunca. ¿Qué debo hacer?, preguntó su voz temblando, mientras las sombras del pasado y las luces del futuro se entrelazaban en su mente. La ciudad negra nunca durmió, y con cada latido, Samuel sabía que iba a tener que enfrentarse a lo que el destino le había preparado. La explosión resuena en el aire, un trueno que agita la plaza. Samuel está de rodillas, sintiendo cómo el suelo tiembla bajo él. La imagen de su madre, caída y pálida, se queda grabada en su mente. La ira lo consume y de repente el miedo se convierte en determinación. «Catalina, quédate atrás», grita, y su hermana, entre lágrimas, lo mira en shock. El extraño está allí, su sonrisa macabra iluminada por los estallidos de luces y humo. ¿Pensaste que podrías escapar del destino? Suelta, burlándose, mientras los hombres caen a su alrededor. Samuel siente una presión en el pecho. La lucha entre el amor y la traición lo abruma. ¡Basta! ¡Oh! Con un movimiento rápido, se enfrenta al extraño. «No te dejaré hacerle daño a nadie más. Te detendré aquí». La rabia brota en él, un fuego que arde sin control. En ese instante, Catalina avanza, el dispositivo brillante en la mano. «Samuel, escúchame. Es la clave. Podemos usarla para destruir su red, su control. Pero debes confiar en mí». Su voz temblorosa resuena con la urgencia de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. El extraño retrocede. La sombra de la verdadera intención se vislumbra en su mirada. «No saben lo que están a punto de hacer», dice. Su tono cambia, volviéndose amenazante. Pero Samuel no tiene miedo. Es un momento decisivo, y su futuro depende de esta elección. «Hazlo, Catalina», grita. La joven activa el dispositivo. Una luz intensa escapa de él, llenando la plaza de energía. Es un estallido de esperanza que borra el caos, dejando a todos paralizados. En un movimiento sincronizado, el dispositivo se conecta con la red del extraño. La tormenta de su ira se desata. Las sombras empiezan a desvanecerse. Los hombres que antes eran una amenaza, ahora son solo figuras temblorosas atrapadas en un torrente de luz. «¿Qué has hecho?», grita el extraño, ahora lleno de pánico. «Lo que debía hacer», responde Samuel, su voz firme. «Esto no acabará con nosotros».
Las imágenes de su madre y su hermana lo sostienen, llenándolo de energía renovada. Un estruendo ensordecedor llena el aire. La red colapsa, y el extraño es absorbido por la luz. Su risa burlona se ahoga en un grito. Samuel siente cómo el peso del miedo se disipa. En un parpadeo, el caos se convierte en silencio. La plaza se detiene. Los curiosos observan, inmóviles. El polvo cae en un manto tranquilo. Samuel se vuelve hacia Catalina, sus ojos brillando con lágrimas y alivio. «¡Lo logramos!», murmura. «Sí, lo hicimos», responde ella, un brillo de esperanza reflejado en su rostro. «Pero no hay tiempo para celebraciones. La vida que conocían ya no existe. La sombra de lo que quedó atrás se arrastra, pero la presencia de su madre lo ancla de nuevo. A lo lejos, ve el brillo del sol asomándose entre los edificios, una señal de que todo puede empezar de nuevo. «Vamos», dice Samuel, tomando la mano de su hermana. «No tenemos un camino claro, pero estamos juntos. Eso es lo único que importa». Siente un renovado sentido de propósito fluyendo a través de él. La ciudad negra, que alguna vez fue siniestra, ahora brilla con posibilidades. Con cada paso la esperanza renace, aún entre el dolor y la pérdida. Pero al mirar atrás, Samuel siente que un nuevo capítulo está a punto de comenzar. Algún día sabrá la verdad completa sobre su familia, sobre las decisiones que los llevaron hasta aquí. Y aunque las sombras aún acechan, sabe que están más unidos que nunca. Ahora la elección es suya. La historia de su vida apenas comienza a revelarse. Este es tu momento para ser parte de esta comunidad. No esperes más y suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Tu apoyo es esencial. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí y ser parte de esta historia.